Busquemos al Señor de todo corazón. El salmista dijo: Dios, de mañana oirás mi voz, diligentemente oirás mi voz, diligentemente me presentaré delante de ti y esperaré. Gracias porque has revelado tu nombre para que nos abriguemos y corramos a ti, Señor. Gracias en esta mañana. Te exaltamos porque eres Dios, nuestro Dios. Dice: Jehová es nuestro Dios y nos salvará, nos dará vida. Dice: después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Tan bello que dice la palabra que Él es verdadera vida. El que oye su palabra y cree a aquel que le envió, no padecerá muerte, dice, sino que pasará de la muerte en que vive a la vida que Dios está ofreciendo. Por eso corremos a ti, Señor, porque además de celarnos por el Espíritu Santo, nosotros deseamos estar contigo, Señor. Vamos a decir: yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aquí estamos, oh Dios, para glorificar tu nombre, Señor. Aquí estamos para exaltarte, Señor. Aquí estamos para decirte: por favor, Dios, ten compasión de nosotros y derrama sobre nosotros espíritu de arrepentimiento, para que desarraigues todo lo que no es, Señor. Padre, para que desarraigues toda obra de la carne en nosotros, toda influencia demoníaca sobre nuestras vidas, Señor, que por terquedad, que por falta de compromiso contigo, en esa sincera fidelidad a ti, Señor, se nos va la vida, Señor. Desarraiga toda obra del enemigo sobre nuestra alma, cuerpo y espíritu, para que podamos ser, como dice la Biblia, en todo tiempo, cristianos espirituales, Señor. ¿Cómo oramos, oh Dios, para que aquel que está viendo por primera vez le entregue la vida a Jesús? Le diga: Señor, necesito que vengas y mores en mi corazón. Señor Jesucristo, ven y sé el Señor de mi vida. Ven y ocupa el primer lugar en mi corazón, en mi casa, en mi estado civil, soltero, casado, en todas mis circunstancias. Ocupa el primer lugar. Que la Biblia se vuelva manual de tu vida. Y asimismo todos los que ya creemos, que sigamos creciendo en Él y nosotros menguando. Señor, no estamos conforme con lo que somos, porque queremos más y más de ti. Ese es nuestro anhelo, Señor. Yo
de ti. Y habitar en tu presencia, menguar hará que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti. Condúceme a ti, Señor, en toda docilidad, Señor, hacia tu lugar. Y habitar en tu Señor, a la comunión contigo, Señor, en cara descubierta, dice con franqueza, para que crezcas tú. reconociendo, Señor, que me trajiste Y cada día será para conocerte, Señor, y más ser como tú. más como tú, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, porque tú no usas la fuerza, tú no usas la violencia conmigo, Señor. Gracias porque tú no me tratas con crueldad, no me tratas con dureza, Señor. Jeremías mismo dijo, castígame, oh Jehová, mas no con tu furor para que no me aniquiles. Y lo dice tan tiernamente, dice, ten compasión del alma de tu tórtola, Señor. Somos tan pequeños delante de ti. Dice que por un momento será el lloro, pero a la mañana siguiente vendrá la alegría. Por eso la convicción es esa manera directa, sencilla, pero punzante, como dijo el salmista. Sentía punzadas en mi corazón, pero esas punzadas de convicción, Señor. Sentía punzadas en mi corazón y dije, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia. Señor, ¿cómo voy yo a reclamarte? ¿Cómo voy yo a volverme, Señor, en contra tuya? Cuando tus manos son misericordia, tus manos son bondad. Si tú quiebras el vaso, no lo haces con ira, Señor. Lo haces, Señor, para tu propósito, para gloriarte, Señor. Por eso, líbrame de estar en contra de ti, Señor. Te lo ruego, quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Piensa en cada frase que estamos diciendo. Piensa en cada frase que estamos diciendo. Y dile, Señor, dame profundidad, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar
que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Consciente de ti, Señor, consciente de quién eres, consciente de lo que quieres. Entiendo que no quieres otra cosa, Señor, sino acercarme a ti, porque ahí está mi bienestar, Señor. Te alabo con todo mi corazón, te bendigo y te exalto y te doy gracias, porque tu presencia es en nosotros y por nosotros, Señor. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Condúceme, Señor. Condúceme, Señor, a ti, Señor, por ti, por sendas de justicia, Señor, por amor de tu nombre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tú me guardarás, Señor. Poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Mi corazón se alegra, oh Dios, que dice, no ha hecho conforme a nuestras faltas. Mi corazón se alegra, oh Dios, en que mi Dios alumbrará mis tinieblas, que con mi Dios desbarataré muros, con mi Dios asaltaré ejércitos. Dice, muros derribaré, ejércitos asaltaré, porque tú eres la fortaleza de mi vida. Por eso mi alegría está en ti, Señor. Te alabo con todo el corazón. Canta conmigo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su amor me sanó. Jesucristo, Jesucristo, Él me perdonó, su sangre me limpió. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su amor me sanó. Jesucristo, Él me perdonó, su sangre me limpió. Aleluya.
Por eso dice que nosotros cantamos de la salvación que Él nos ha dado, que cantamos, dice, del lugar que nos ha dado en Él. Vamos, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su amor me sanó. Jesucristo. Jesucristo, Él me perdonó, su sangre me limpió. Aleluya, una vez más. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su amor me salvó. Jesucristo, Él me perdonó, su sangre me limpió. Aleluya. Jesucristo, Él me perdonó, su sangre me limpió. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Su majestad está tan cerca de nosotros que podemos decir, Señor, que tu amor, Señor, es nuestra garantía. Santo eres, Señor. Te ruego en esta mañana, te ruego en este tiempo, oh Dios, que pueda estar dócilmente en tus manos, confiando, oh Dios, en que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y descanso en eso, Señor. Tu Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios. Tu Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios, derramando aceite de santa unción, derramando aceite de santa unción. Dice que tu Espíritu nos ha sido dado para guiarnos en este caminar a la verdad. Tu Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios. Tu Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios, derramando aceite de santa unción, derramando aceite de santa unción. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios, de Dios, de Dios. Tu Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios. Tu Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios, derramando aceite de santa unción, derramando aceite de santa unción. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios, de Dios, de Dios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios, de Dios, de Dios. Regocíjese su pueblo, regocíjese su pueblo,
Alábenle sus santos, reverencien a sus escogidos. Adórenle sus amados, regocíjese su pueblo. Alábenle sus santos, reverencien a sus escogidos. Adórenle sus amados, envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios, de Dios. De Dios, regocíjese su pueblo, alábenle sus santos, reverencien a sus escogidos. Adórenle sus amados, regocíjese su pueblo. Alábenle sus santos, reverencien a sus escogidos. Adórenle sus amados. Dice mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Regocíjese su pueblo, alábenle sus santos, reverencien a sus escogidos. Adórenle sus amados, regocíjese su pueblo. Alábenle sus santos, reverencien a sus escogidos. Adórenle sus amados. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en tu salvación, dice, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. Santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos. No hay más nada que decirte, Señor, sino perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. En nuestra oración, desde acá, dentro de nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos.
Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Por favor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, 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 Señor. Perdónanos, por favor. Es un clamor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, 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 por favor. Por favor, ten misericordia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Como cuando Moisés se arrodilló, Señor, y clamó y decía, Señor, detén tu ira, por favor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, danos un corazón sencillo y humilde, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, por favor, Dios, perdónanos, Señor, perdónanos, te amamos, Dios, te amamos, Señor, te amamos, Señor. Y te clamamos, quédate en medio de nosotros, Señor, por favor. Bendito eres, oh Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. En todo tiempo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Sé tú el Señor de nuestras vidas, Señor. Buenos días, invitar a cada uno a que esté conectadito, que esté en la sintonía. Recuerde que hemos venido revisando varios pasajes en el Evangelio de Juan, pero no exclusivamente un estudio exhaustivo del Evangelio de Juan, sino me interesa, digamos, y en la medida en que vayamos avanzando, me interesa que vayamos entrelazando un pensamiento, un versículo, lo vayamos entrelazando con lo que sabemos que la Escritura en este último tiempo, el Espíritu Santo está mostrando a través de cada uno de los pasajes bíblicos. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Anunciando la obra del Señor, anunciando que son los últimos tiempos, anunciando que el apóstol Pablo mismo dijo, dice también debe saber esto, que en los postreros tiempos, y estos son los postreros tiempos. Entonces alguien diría, ¿por qué ustedes siempre viven hablando de los últimos tiempos? Y nos dicen varias cosas. A estos se les puede llamar burladores, y más que burladores se les puede llamar ignorantes, en dos aspectos. Burladores porque dicen desde los días de nuestros padres las cosas han permanecido iguales, con tanto anuncio de hecatombe y todo esto. Y en segundo lugar digo ignorantes porque no conocen la debilidad del ser humano y por eso se pueden jactar del día de mañana. Cualquiera que dice o que menosprecia el anuncio dice que son los tiempos postreros, es realmente porque esta tierra le produce cierta satisfacción, entre comillas, les produce cierta expectativa o comodidad, les ofrece ciertas cosas. De esto habló la Escritura cuando dice los que estén satisfechos. Dice, ay de vosotros que estáis satisfechos ahora, ay de vosotros ricos. Dice, porque lloraréis. Dice, cuando falten esas cosas, ustedes van a darse cuenta que no todo es de la manera que ustedes lo piensan. Por eso, la voz del Espíritu Santo para este último tiempo es muy clara. Y es una voz directa que Dios va a restaurar todas las cosas. Dios ha dicho que va a levantar un cuerpo de creyentes que se llama iglesia.
Dice, de los dos pueblos hizo uno, y esa iglesia, dos pueblos, gentiles y judíos, de los dos pueblos hizo una iglesia, y esa iglesia, dice, es una iglesia conforme a Dios, no conforme a nosotros. Y si Dios nos llama a participar de su obra, no nos llama para delegarnos y entregarnos. Lo que algunos asumen es que ahora la autonomía la tienen ellos, pero el Señor nunca ha dejado la potestad sobre su iglesia. El Señor nunca ha delegado su autoridad en la iglesia. El Señor no ha puesto ningún vicario. El término vicario es sustituto. Dios no ha puesto ningún sustituto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y en ese orden de ideas, sabemos que la restauración de todas las cosas y lo que Dios va a hacer y el testimonio que Dios va a dar sobre toda la tierra es un testimonio, dice, fehaciente y que no podrá ser rebatido, sino un testimonio de la misma manera que el Hijo de Dios estuvo sobre la tierra para dar un testimonio resplandeciendo la gloria de Dios en él. Va a haber una iglesia y nosotros tenemos la esperanza de esa iglesia gloriosa. Pero la iglesia gloriosa no es conforme a nuestros parámetros, sino conforme los parámetros de Dios. Y en los parámetros de Dios no cabe lo que nosotros tenemos por sublime, lo que nosotros tenemos por grande. Multitudes, lo que nosotros tenemos por grande, recursos, lo que nosotros tenemos por grande, títulos, lo que nosotros tenemos por grande, actividades, lo que nosotros como hombres estimamos como grandes. En algún momento, los discípulos le dicen al Señor, Señor, mira qué templo, mira qué piedras, mira esas placas que ponen ahí. El que hacía la ofrenda ponía una placa y decía, esto fue donado por tal cosa. Y es lo que sucede en los edificios. Este edificio fue hecho bajo el gobierno y se llevan los créditos y todo. Pero el Señor los ve y dice, esto que es su orgullo va a ser derribado. Esto que es su orgullo va a ser desolado y no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces, precisamente estamos en Juan, en el Evangelio de Juan, y estamos citando parte de esta actividad. Y yo tomo el Evangelio de Juan porque solamente voy a tomar el hilo que habla de la forma en que el Señor se acerca al pueblo que se decía ser pueblo de Dios. Y tomando esto, entonces vamos a tomar, no sé, me voy a dar un pequeño paseo por el Evangelio de Juan. En ese tiempo voy a avanzar en algunos capítulos. Hace 8 días hablamos del capítulo 1 y hablamos algunas cosas. Pero, ¿con qué perspectiva? Dice, pensando en que todas las cosas van a ser restauradas. Pensando en que el Señor va a hacer una obra que nosotros mismos no podemos dimensionar y que el que quiera participar de esta obra debe participar al modo de Dios y no a su propio modo, donde Dios es toda autoridad, toda potestad, donde Dios es alfa y omega, donde Dios es el principio y fin de todas las cosas, donde Dios tiene toda la autoridad y donde dice principio, es decir, Él inicia la obra, la desarrolla por su espíritu y es para la gloria de Él. Contrario a lo que estamos viendo, un gran hombre se inventa cosas, por su fuerza, su influencia y su carisma las desarrolla y se lleva todos los pergaminos y dicen, wow, qué gran hombre de Dios. Se escriben con mayúscula hombre y abajito escriben de Dios, pequeñito. Escriben con negrilla. Y esto es muy común hoy. Dice, donde hay grandes escenarios, grandes tarimas, donde hay grandes programas,
donde hay cifras y estadísticas que supuestamente, porque la realidad es otra, supuestamente reflejan que todo está sucediendo de la manera que Dios lo dijo. Pero no es de esa manera, ¿cierto? Y por eso yo tomo tanto el tiempo que estamos viviendo, yo tomo este tiempo que estamos viviendo y voy al Evangelio de Juan, donde una situación, para que sea más claro, la situación del pueblo al que viene el Señor en el Evangelio de Juan, dice, es la misma situación que tenemos hoy. Es la misma condición que tenemos hoy. Y yo decía, es como una plantilla que cuadra perfectamente lo uno con lo otro. Cuadra perfectamente un evento y por eso el Nuevo Testamento es tan aplicable al pueblo judío, ¿cierto? Pero el Nuevo Testamento es aplicable a la iglesia y estos evangelios, aunque hablan de lo que está por venir, también habla de cómo el corazón del hombre gira de la misma manera hacia las mismas cosas, sean judíos, sean gentiles. Entonces, pasa el tiempo y Dios viene a cumplir. Dios viene a cumplir sus promesas. Aparece el Señor. Yo decía, ¿quién aparece? Aparece Jesús. Definamos quién es Jesús y decíamos el resplandor de la gloria de Dios. Definamos quién es Jesús. Jesús es, dice, la imagen visible del Dios invisible. Jesús es la voz más clara con la cual Dios ha hablado a los hombres. En otros tiempos habló a los padres por los profetas, pero ahora en estos tiempos ha hablado por el Hijo. Y entonces se aparece el Señor Jesús y se aparece a su pueblo, al pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Aparece al pueblo escogido de Dios. Pero palabras más, palabras menos, digo que el Señor, el que aparece en la historia, no viene para valerse de ellos, no viene para usarlos a ellos, sino para mostrarse a ellos. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque lo que dice la Escritura es que el pueblo que habitaba en tinieblas, en sombras, luz le resplandece. La luz del conocimiento del Señor. Entonces el Señor no viene para valerse de ese pueblo porque ese pueblo está en tinieblas, ¿sí? Sino para mostrarse a ellos, resplandecer en medio de ellos, para hablarles de parte de Dios, para hablarles con la voz más clara. Y por eso el capítulo 1 claramente lo leímos varios aspectos, ¿cierto? Y dentro de eso está incluido que el Señor aparece, dice, no para participar de las actividades en que se había enredado el pueblo de Dios y había perdido su llamamiento. Aunque tenían la esperanza que el Mesías habría de aparecer, ¿sí? Aunque tenían cierta forma, aunque tenían cierto celo, cuando aparece el Señor, no fueron hallados entonces a favor del Señor, sino fueron hallados en contra del Señor. Y uno lo puede leer entonces en el verso 11, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso el Señor no vino a participar de las actividades de ese pueblo. ¿Entiendes? Y lo que yo estoy tratando de rescatar es que desde el capítulo 1 y avanzando, se dio confrontación, la confrontación como cuestionamiento, como cuando uno toma un billete verdadero y un billete falso. Entonces dice, mire, este es el verdadero y este es el falso. Este es falso porque esto así y esto así. Conforme el verdadero, entonces el falso es confrontado, aunque tengan la misma apariencia.
Aunque a primera vista no había muchas diferencias, la sustancia era totalmente diferente. Ahora vamos a hablar un poquitico más de eso, pero cuando aparece el Señor, entonces no se vale de su pueblo, se muestra a ellos. Y cuando Él se muestra, cuando la luz se muestra, entonces ellos son confrontados. La confrontación, yo hablé, decía que la confrontación es cuestionados, son cuestionados, ¿cierto? Pero además de eso, en el Evangelio podemos rastrear la incomodidad de su pueblo, la incomodidad de su pueblo con el que ellos esperaban. Hay cierta incomodidad. Tanto esa incomodidad, el siguiente paso de la incomodidad, que es lo que yo he venido diciendo. Cuando aparece el Señor, que es la voz de Dios, se aparece a su pueblo, es decir, las personas se sienten amenazadas, se sienten amenazadas. Dice, amenazadas en lo que son, en lo que viven, en lo que hacen, en lo que ellos confían, ¿sí? Si usted está sentado en una silla y viene otra persona y le dice, esa silla es mía, usted se siente amenazado, ¿sí? Y fue en algún momento lo que el Señor habló respecto de la viña. Cuando el Señor Jesús termina la parábola de la viña, dice que los fariseos entendían que Él hablaba de ellos. Y en otra ocasión dice, ¿dices esto también por nosotros? Y el Señor habla claramente y habla directamente. Solo que da estos ejemplos para confrontar, para cuestionar, dice, la dureza del corazón. Pero en esa dureza del corazón, dice, ellos no se hacen dóciles, sino se sienten amenazados. Y luego se sienten contradichos. Es decir, entran en contradicción con el Señor y se sienten contradichos en lo que ellos dicen. Si uno revisa a los fariseos, no aceptaban a los saduceos, aunque hacían ciertas cosas juntos y había, digamos, sometimiento a ciertas cosas, pero los fariseos eran aparte de los saduceos y los saduceos eran aparte de los herodianos, sin saber cuántas más sectas habría entre ellos. Sectas porque se sectorizaban la gente, hacían hincapié en algo y sectorizaban la gente. Entonces se sentían contradichos. Entonces, ¿confrontado o cuestionado? Fue el pueblo de Dios. Incomodado fue el pueblo de Dios. Amenazado fue el pueblo de Dios. Ahora, no porque el Señor viniera a amenazarlos, sino porque ellos sentían que la silla era de ellos. Ellos sentían que el Señor venía a quitarle la silla, ¿cierto? Contradichos, porque parecía una contradicción lo que el Señor estaba diciendo y no podían entender. Y por otra parte, enemigos. Dijo, el que no es conmigo es en contra de mí. Y yo comenzaba hace 8 días hablando respecto de los pasajes de Lucas 9, de Lucas 11 y de Filipenses 1. Y volver a aclarar que Filipenses 1 dice que algunos predican el evangelio por contienda, dice, pero otros por amor. Algunos por rivalidad, dice, pero otros por compasión, ¿cierto? Alguien diría, pero ahí dice el apóstol que por cualquier cosa es predicado Cristo. Bien, eso es cierto, pero lo que yo veo es que el que predica por contención, dice, está sirviendo de vaso de deshonra. Y Dios usa los vasos de ira, los vasos de deshonra, los usa para mostrar lo que sucede con aquel que se vuelve en contra de él. Por eso
En el Evangelio de Juan, volvemos en el capítulo 1, entonces volvemos a recordar que aunque el Señor vino a los suyos, dice, los suyos no le recibieron. Pero entendemos que el Señor estaba cumpliendo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. O sea que no hay falla, no hay fallo en la voluntad de Dios. Venir a los suyos y que los suyos no le reciban estaba dentro de la sabiduría de Dios, porque el Señor conoce el corazón de todos los hombres. Entonces, venir a los suyos no era la garantía. Venir a los suyos no era la garantía que todos habrían de recibirle. Por eso decía yo hace 8 días, no a los suyos, porque no le recibieron, sino venía a los suyos para que de los suyos hubiese algunos que le recibieran. Por eso en el verso 12 dice, más a todos los que le recibieron. ¿Se da cuenta? Pero el Señor viene en primera instancia a todo el pueblo, ¿sí? Y no le reciben unos, pero otros sí le reciben. No le reciben unos, pero otros sí le reciben. ¿Ya? Entonces, de los suyos a los que le recibieran. De los suyos a los que le recibieran. Pero no dejó de venir en lo que él había dicho. Y esto hay que apuntarlo muy claro. No dejó de venir, es decir, él, mi Señor Jesús, viene a los israelitas y no le reciben. Él no deja a los israelitas a un lado, sino sigue hablando y su ministerio sigue centrado en los israelitas. Sigue centrado en los israelitas. Es decir, sigue predicando a los israelitas. Sigue predicando a ver de los suyos quién le recibe. ¿Entiende? Y esto hay que trazarlo claro. Esto hay que trazarlo claro porque el Evangelio de Juan toma esto. Ahora, si tú tienes conmigo la idea que estoy planteando, que esto mismo es aplicable a la iglesia hoy, al pueblo cristiano, no me arriesgo a decir que es muy similar. El Señor ha venido a la esfera de la fe hoy, dice, para que en los que se dicen pertenecer a la iglesia, decanten, purifiquen, dice, la relación con Él, la verdadera relación con Él. Con el Señor no se guarda simplemente un formalismo, con Él debe haber una relación. Entonces, de esto mismo es lo que el Señor confronta a la iglesia. Y suceden las mismas cosas, suceden las mismas cosas. Por eso no me cansaré de decirlo, que cuando la luz aparece, muchos se sienten confrontados o cuestionados. Muchos se sienten incómodos, muchos se sienten amenazados, muchos se sienten contradichos, muchos se sienten que Dios es su enemigo y que el Señor está en contra de ellos y terminan en contra del Señor. Y esto es una realidad, tanto en el momento que estamos leyendo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo? Dice que a la iglesia, ¿comprende? Esto es lo que yo quiero decir. ¿Y por qué lo tomo? ¿Por qué tomo esto? Para tomarlo bíblicamente. Porque el apóstol Pablo y el apóstol Juan terminan sus epístolas y terminan sus cartas hablando y advirtiendo de lo que habría de suceder. Lo que habría de suceder es, dice, en el conocimiento de Dios. Por eso la Escritura nos llama claramente, dice, a
despojarnos de todo pecado y de todo peso que nos asedia para correr la carrera con paciencia y la corramos con mansedumbre. Entonces, capítulo 1, ¿cierto? Ya vimos cómo aparece la luz, dice, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, mas a todos los que le recibieron, dice, les dio la potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante. Por eso, ahora, habría muchas cosas más que decir del capítulo 1, que es bastante extenso. Pero fíjense cómo la armonía del Evangelio es preciosa. Y la armonía del Evangelio nos da toda certeza. En el verso 19, entonces aparece el testimonio de Juan el Bautista. Dice, este es el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos, o sea, el pueblo de Dios, por favor, mire, yo no estoy faltando al respeto. No estoy diciendo como en Colombia, con todo respeto. No. Yo no estoy faltando el respeto a los judíos. Pero los judíos en ese momento eran el pueblo de Dios. Dice, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué puedes? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces el testimonio de Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Dice, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió. Fíjese que la respuesta de Juan es directa. Viene uno claramente, y es lo que dicen los siguientes versos, ¿sí? Dice, verso 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Allá estuvimos nosotros cuando estuvimos en Tierra Santa. No estuvimos arriba, ya se me olvidó el lugar donde comúnmente la gente se bautiza. Nosotros fuimos hasta Betábara. El Yahud, más o menos es que se llama hoy. ¿Cuál es el ministerio de Juan? Él lo entiende perfectamente. El ministerio de Juan es ir delante del Señor diciendo, ahí viene el Señor. Ese es el ministerio de Juan, diciendo, yo vengo, ¿cierto? Y anuncio que ahí viene el Señor. Cuando Él anuncia esto, el mensaje es claro. Señala la esperanza que los judíos tenían. Señala lo que ellos estaban esperando para que los recibieran. ¿Por qué? ¿Por qué me detengo un momentico en esto? Porque el mensaje fue claro. El Señor viene, el Señor ya viene, ¿cierto? Y ustedes deben estar preparados para Él, enderecen camino. ¿Sí? Y nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marco, en el Evangelio de Lucas, lo que significaba eso. ¿Sí? Y muchos le preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y cuando el anuncio de Juan viene directamente, entonces ellos, dice, por eso deben dirigir sus ojos hacia el Señor. Verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que
venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precioso, ¿no? Precioso. El anuncio de Juan es bastante claro. Es decir, resplandece, resplandece, ¿cierto? Y entonces del verso 29 al verso 34 es una de las cosas más hermosas que hay, ¿cierto? No voy a leer mucho, lo que quiero decir es, el anuncio es claro, no puede haber más claridad. Del verso 1 del verso 1 del Evangelio de Juan, del verso 1 al verso 14, nosotros podemos encontrar como una introducción, pero a partir del verso 15, el anuncio es claro. Es decir, está contando el evento y dice que el anuncio es claro. Y bueno, en muchas ocasiones las personas dicen, bueno, pero dígamelo claramente. Y uno lo dice claramente y, y no les amanece. No, uno habla claramente y no le amanece. O sea, me decía un hombre que le estaba predicando el evangelio y me dice, o sea que todo lo que yo hago es pecado. Yo le decía, sí. Y él quedó muy confrontado. Él esperaba que yo le dijera, no, pues es que hay ciertas cosas. No, la vida que tú tienes es una vida de pecado. Y eso es luz. Pero como esa luz no es agradable cuando uno está en tinieblas, ¿qué sucede? Dice, ¿qué sucede? Entonces uno se siente cuestionado, uno se siente incómodo, uno se siente amenazado contra dicho enemigo, ¿cierto? Pero el Señor no deja su misericordia y se aparece. El Señor no deja su misericordia, se aparece. Mucho que decir del capítulo 1. Vienen los discípulos, todo se certifica de la manera que el Señor lo ha planeado, ¿cierto? Por eso Juan le dice a los discípulos, vayan y síganlo a él. Aparece Natanael, un verdadero israelita. ¿Por qué verdadero israelita? Dice, porque la esperanza que tiene, estoy hablando ya del versículo 45 en adelante, la esperanza que tiene Natanael, dice, es cristalizada en la persona que le alumbra las escrituras. La persona que le alumbra su espíritu, dice Natanael. Natanael claramente, versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ya, eso es conversión. Eso es conversión. Para los que preguntan que por qué no aparece Natanael entre los discípulos, más adelante hablaremos de eso. Pero, ¿cuál es el hilo? Dice que el anuncio fue bastante claro. El anuncio ha sido bastante claro. ¿Sí? Y ese anuncio que se ha hecho, dice, no tiene confusión, de manera que debe ser recibido el anuncio del Señor. ¿Sí? Y juntamente con la aparición de él, dice su palabra respecto de la condición en que está viviendo el pueblo. ¿Ya? Ahora, si el Señor confronta, si el Señor cuestiona a una persona, no es para descalificarla. Si el Señor confronta a una persona, si el Señor cuestiona a una persona, no es para descalificarla. Dice, es para mostrarle la luz. Es para guiarlo hacia la luz, para mostrarle su condición. No es para descalificarlo. Y esto es lo que nosotros vemos. Pero las propiedades de la luz son totales, porque la luz evidencia todas las cosas como son. Ahora, la luz física, pero la luz de la verdad. Por eso dice, justo parece el primero que aboga su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Lo que quiere decir es cuéntelo todo. Porque si usted no cuenta todo, parte de la historia que usted cuenta puede estar a su favor. Pero si usted no cuenta todo, viene otro y cuenta la otra mitad de la historia y su merced va a quedar totalmente desnudo. Esto es lo que sucede. Ahora bien,
No voy a entrar mucho en el capítulo 1 porque hay mucho que decir. No es un estudio exhaustivo, ni hermenéutico, ni exegético del capítulo 1 de Juan. Es solamente tomar el hilo de cómo el Señor viene a su pueblo para que el pueblo se prepare para recibirlo a Él y para que entienda que Él llama a los suyos a ser su verdadero pueblo. ¿Ya? Y les da la opción de recibirlo. Por eso la escritura es reiterativa, no solo en el Antiguo Testamento, cuando dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Permítame, por favor, y con su venia, permítame pasar al capítulo 2. En lo que estoy tratando de exponer. Permítame pasar al capítulo 2. No, pero es que faltó del capítulo 1. Sí, faltó del capítulo 1, pero el tiempo en televisión, no. El tiempo en televisión es corto. El tiempo en la predicación es corto. Y en el capítulo 2, entonces, nosotros podemos entonces ver dice la manifestación del Señor. El Señor se manifiesta. El Señor se manifiesta. Lo primero que hay en el capítulo 2, pues es se manifiesta la deidad del Señor. Y en esto, pues, ser claro, ¿no? Que las bodas de Caná es un evento, dice, cuando es el principio de señales. Dice el verso, hablando del milagro de Caná de Galilea, verso 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, el Señor afirma su deidad. Dentro de eso tenemos precisamente que, aunque Él es según la carne, ¿sí? Aunque Jesús es según la carne, ¿sí? Lo que resalta y la importancia de las genealogías, es para que nos demos cuenta que, según la promesa del Señor, la simiente del Cristo se traza desde el mismo Adán. 14 generaciones, de Adán hasta Abraham, de Abraham hasta David, de David hasta el Cristo. Es lo que nosotros leemos. Ahora, pero dice: Él no vino según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso, cuando María le dice, María, que fue la que lo tuvo en la pancita, le dice: se les acabó el vino. Y él la mira y le dice: mujer, ya no es en ese momento la manifestación de el que es según la carne. Ahora es la manifestación según la promesa. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Entiendes? Entonces, para mostrar que no es según la carne que viene el Cristo, porque Él era antes de que fuera engendrado en el vientre de María. Pero todo se cumple para que la escritura dice, sea precisa en todas las cosas. Entonces, el Señor manifiesta su deidad y se manifiesta como el Rey. Dice claramente que Él es el Rey de Israel. Entonces ahora nosotros podemos creer que el anuncio fue literal. No se presentó como un judío según la carne, aunque vino según la profecía. Era según la promesa. Según la promesa. Pero
Digo, esto es del verso 1 al verso 12. Del verso 1 al verso 12. Del verso 13 en adelante, la luz que vino al mundo, del verso 13 en adelante, la voz de Dios que habla de manera clara, del verso 13 en adelante, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen visible del Dios invisible, entonces viene a Jerusalén. Muchas veces había venido, anteriormente había venido, pero ahora, dice, aparece en su ministerio. Ministerio se refiere a su misión, a la misión que él tenía. Por eso él dice que a los 30 años comienza su ministerio, a los 30 años comienza a desarrollar la misión. ¿Sí? Y los eventos anteriores, dice, son solamente el preámbulo para la misión que el Padre le ha dado. De esa manera, entonces, dice capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo, fíjese, ¿cuántas veces habría ido a Jerusalén? Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Escúchelo bien. El templo es según lo que Dios le había mostrado a David y lo que desarrolló Salomón y lo que eso representaba. Él no vino a otro lugar, vino al templo. Pero cuando entra en el templo, él siendo, escúchelo bien por favor, escúchelo bien, él, siendo el Señor del templo, tiene toda la autoridad. Siendo el Señor del templo, Él, Jesús, la voz de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, tiene toda la autoridad, porque Él es verdadero. Y su luz, dice, claramente, hace algo, no una vez, sino 2 veces. Esto lo hizo al principio del ministerio, luego lo hizo al final del ministerio. Porque, como dice el filósofo, su merced como que no aprende, ¿no? Verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Ya? Él tiene toda la autoridad. Como Señor sobre su templo, viene a su templo. ¿A qué viene a su templo? ¿A qué viene a su templo? ¿Sí? Viene a purificar su templo. Ay, pero es que es el templo. El templo es puro, el templo es santo. En algún momento los fariseos decían, el Señor les habla del juramento y dice, ustedes dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por el oro que está sobre el altar, ahí sí. Dice, miren la malicia de ustedes. Miren la malicia de ustedes. A ustedes les interesa el oro, no el altar.
porque el altar santifica el oro, no el oro al altar. ¿Entiendes? Él siendo el Señor del templo, Él siendo el Señor del templo, no entra al templo de una manera comedida, sino entra al templo para reprobar en lo que se ha convertido ese templo. Y uno lo menos que esperaría es que el Señor entrara al templo a reprender de esa manera, a volcar las mesas de esa manera, a escandalizar, perdóneme la expresión, aunque el Señor nunca escandalizó a nadie, pero Él sí dice, ustedes se escandalizan. ¿Sí? Que voltee las mesas, que saque los bueyes, que saque las ovejas, que saque todo y voltee todo y grite. No es eso, es la razón por la cual Él lo está haciendo. ¿Cuál es la razón? Dice, ustedes han convertido la casa de oración, la casa de mi Padre, en casa de mercado. Ahora, ¿a la vista de quién está todo este mercadeo? ¿A la vista de quién está todo este mercadeo? A la vista de los fariseos, a la vista de los sacerdotes, a la vista de los fariseos, de los saduceos, a la vista de los herodianos, a la vista de todos los que venían al templo. ¿A alguien protestó? Nadie, nadie, porque el sistema religioso va envolviendo y termina convirtiéndose en casa de mercadeo. Es un sistema, cuando se crea el sistema para servir, después se termina sirviendo al sistema. Alguien me comentaba que creó una fundación para servir, pero ahora está embalado con los papeles para poder presentar la declaración de renta y para poder y tiene que sacar certificados, pedir fotocopias, pedir no sé qué, y adjuntarlo, porque creyó la fundación y la fundación entonces termina absorbiendo algo de capacidad. El templo sucedió lo mismo, se convirtió fue en casa de mercadeo. ¿Quién entra al templo para reprender eso? ¿Ante ojos de quién está? Todo el mercado y nadie dice nada. El único que ve esas cosas es el que es la luz. Y el que es la luz entra al templo. Muchos habrían venido al templo, se sentirían incómodos con ciertas cosas, pero vino el Señor del templo a su templo. Y esto es real, o sea, entiendan, no estoy diciendo otra cosa, sino del templo de Jerusalén. ¿Sí? Entiéndame. Del templo de Jerusalén. Ahora, viene el Señor del templo a su templo, ¿y a qué vino? A volcar las mesas. ¿Cierto? Dice, a volcar las mesas. A esparcir las monedas. Dice, a sacar, a echar fuera todo lo que no es de Él. Y esto realmente le mueve el piso a más de uno. Esto le mueve el piso a más de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque uno esperaría que el Señor venga al templo a estar entre nosotros y ya. No, pero cuando Él viene, la luz no puede hacer otra cosa. La luz tiene que evidenciar todas las cosas como son. ¿Qué evidenció en ese momento la luz? La verdad, que esto era una casa de mercado. Ahora, Jesús mismo estuvo entre ellos en el templo. Jesús mismo vino muchas veces al templo. Jesús mismo participó de las fiestas. Jesús mismo estuvo en las sinagogas. Y yo lo decía en otra ocasión, que tal vez nunca fue contradicho tanto como en los lugares donde se predicaba su palabra. Y esto es contradictorio. Pero, ¿para qué entra a su templo?
Dice, para mostrarles que Él es el Señor del templo, que Él tiene toda la autoridad sobre el templo, que Él es la potestad sobre el templo. El templo no es, Él es la autoridad. Por eso, Él va al templo para llamar de ellos, para llamar a los que están en el templo, a lo genuino, para llamarlos a lo verdadero, pero no para participar del espíritu del sistema. En Juan capítulo 2, del verso 13 en adelante, lo que entendemos es que el Señor vino a mostrarles su reprobación. Él estaba reprobando el sistema en que se había convertido el templo. Ahora, alguien diría, sí, pero si había alguno que no participara de la mercadería, sí, pero es un espíritu que está en el templo. ¿Por qué? Por eso digo, ¿quién se percató de eso? Bueno, hablando de los que sí, pero hubo otras personas que hablaron muy fuerte. Pero el Señor entonces, cuando hace esto, está evidenciando la reprobación del sistema en que se había convertido la religión de ese entonces. Estaba reprobando ese sistema. Estaba descalificando el sistema, pero llamando a su pueblo a reconocer que él tenía la autoridad para hacerlo. Y entonces comienzan a cuestionar eso. Dice verso 17, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por eso dice verso 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, Y esto es evidente, esto era evidente absolutamente. Pero juntamente con la evidencia de las señales que él hacía, juntamente con esas evidencias que eran contundentes en todo sentido, también yo me imagino que suele suceder, ¿no? Que cuando alguien enfrenta el sistema, muchos dicen, sí, tenía que suceder. Alguien les tenía que decir las cosas como son. ¿Sí? Y dice, muchos creyeron en él. Dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Las señales incluye la purificación del templo, las señales incluye lo que hemos leído anteriormente. La multiplicación de la conversión del agua en vino y todo esto de cómo había bautizos y todo el mensaje lo anunciaba. Dice, muchos creyeron en su nombre. Esto es interesante, que el Señor haya aparecido para reprobar el sistema. El Señor haya aparecido para, dice, estar en medio del sistema como luz y decirle a la gente, no estás en lo que es, no están en lo que es. Dice, mírenme a mí. Dice, yo mismo, dice, soy el tabernáculo de ustedes. Yo mismo.
Por eso dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y esto habla de una manera espiritual. Y muchos de ellos entendieron. Por eso Él es Dios y puede reprender de la manera que quiera. Porque Él es verdadero. Porque Él es la luz. Porque Él puede decir las cosas. Porque en Él no hay sombra de variación. En Él no hay mentira. Pareciera contradictorio que Él estuviera reprobando el sistema que estaba hablando del pueblo escogido. Pareciera mentira. La palabra fariseo es una palabra interesante porque habla de los consagrados a Dios, de los separados, de los chasidim, de los separados, del pueblo celoso de Dios. ¿Qué hizo Dios con el pueblo que estaba celoso de Él? Reprobó el sistema del cual se valían y reprobó su sistema que ellos habían armado, el sistema religioso. Aunque era un sacerdocio, según la Escritura, dice el Señor desechó ese sacerdocio, según la Escritura, los desechó por haber perdido la esencia de ese sacerdocio. Porque repito, el Señor participó de las fiestas, el Señor estuvo entre ellos, el Señor se manifestó en las sinagogas de ellos hablando del anuncio del Mesías. A ver quién lo oía, a ver quién a Él, a ver quién a Él se acercaba. Porque para eso viene el Señor. Por favor, el Señor no viene a darte la bendición, sino a decirte que Él es la luz y que las tinieblas tuyas, dice, no son parte de lo que Él había querido para ti, de lo que Él había querido para mí. Por eso, no creas que el Señor viene a aprobar el sistema de la fe que hoy se ha montado. Él viene como Señor, Él viene como Rey, Él viene como Dios, Él viene como toda potestad, Él viene como toda autoridad para hacer lo que Él necesite hacer en su templo, en su lugar. Él no viene a complacerse con eso. ¿Entiendes? Esto es perfecto para mostrar. Esto es perfecto para mostrar el camino que el Señor ha dado para la restauración de todas las cosas. Y si la manifestación del Señor en la tierra fue hermosa, la manifestación de la iglesia en la tierra va a ser preciosa. Va a ser de la misma manera. Porque la iglesia debe ser el fiel reflejo de lo que Él es. Por eso la Biblia dice que nosotros somos luz. La Biblia dice que nosotros somos sal. Lo que Él manifiesta, lo debe manifestar la iglesia. El celo de la casa que Él manifiesta, la iglesia debe manifestar ese celo de la casa. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Él es uno. Él es la cabeza y el cuerpo. Por eso si hay una persona que no está celosa del cuerpo, no está celosa del sistema religioso en que se ha convertido, del sistema religioso y de mercadería en que se ha convertido el evangelio, entonces esa persona seguramente no es partícipe de la restauración de todas las cosas. Y dice, wow, cuidado con lo que dice, hermano. Le digo, hermano, dice claramente, tenemos este sello, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el fundamento de Dios? El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es que me encanta el pasaje completo porque seguido dice, así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento de honra para el Señor. ¿Entiendes? Por favor, dile al Señor esta mañana que, como lo dice Malaquías capítulo 3, que el Señor venga a su templo súbitamente, porque eso fue lo que sucedió. Vendrá el Señor súbitamente a su templo. Esto tiene mucho que ver, creo que en 8 días hablaremos de Malaquías 3. Esto tiene que, de Malaquías 3, conforme Juan capítulo 2, verso 13 en adelante. Seguramente lo citaremos porque Él es toda autoridad, por favor. Aquí no hay justificación de nada, aquí no hay justificación de nadie, aquí no hay autorización para nada, autorización para nadie. Por Dios, estamos hablando del pueblo escogido de Dios, de los chasidim, de los fariseos. Estamos hablando de la gente de pelambre, la gente, como dijo el apóstol Pablo, fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, celoso. Estamos hablando de esta gente, pero el Señor vino a reprobarlos, porque Él es Dios. Y delante de Él toda boca se calle, toda rodilla se doble, y Él sea el Señor en medio de nosotros. Por eso yo no estoy diciendo lo que nosotros hacemos, estoy diciendo lo que Él quiera hacer, es lo que nosotros buscamos. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Porque nuestro Dios es bendito por los siglos. Y su naturaleza es luz. ¿Recuerdas cómo dice? Y ningunas tinieblas hay en Él. No hay tinieblas en Él. Por eso el Señor aparece en el templo, pero no puede participar del sistema. El Señor vino, pero como es el Señor del templo y es su templo, pues si es un templo de idolatría, ustedes tienen toda la autoridad, diría. Pero si es mi templo, si yo soy el Señor del templo, si yo soy el mismo templo, hablando del templo de su cuerpo, dice, hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo. Aunque algunos sientan de alguna manera contradicción, aunque algunos sientan de alguna manera que Dios está incomodándolos o que no está de acuerdo con ellos. Dile al Señor esta mañana, dame la sencillez del corazón, de entender que tú eres Señor de cielos, tierra y el Señor de tu templo, Señor. Que tú eres el que tienes toda potestad, toda autoridad y que desde todo punto de vista mereces honra, gloria, honor, porque tuyos son el poder, el honor y la gloria, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Te pido, oh Dios, que cada versículo lo podamos tomar con reverencia, Señor. Lo digo porque no estoy tomando lo que me parece, sino estoy tomando lo que anhelo, que ha dicho el Espíritu que hará en este último tiempo. Levantará un pueblo para Dios. Pero ese pueblo es un pueblo donde el Señor, dice, es el Señor y no hay sistemas que Él vaya a avalar. El sistema religioso estaba lleno de mercadería y el Señor dijo, este sistema no sirve. Y llamó a los suyos y llamó a los que le recibieron y los llamó para decirles, yo soy el Señor. Por eso queremos coronarte, diciendo como dijo Natanael, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Muchas gracias. Te rogamos en el nombre del Señor que guardes nuestras vidas en ti, nos sustentes en tu palabra y nos enseñes tu verdad, Señor.
En el nombre del Señor, amén. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias. Ahí estamos. Y mañana tempranito, los esperamos tempranito para que compartan la reunión de domingo. Un abrazo a todos y saludos. Dios les bendiga.